Las bandas de Bollinger han funcionado de manera maravillosa a lo largo de estas últimas semanas. Fijaos cómo durante la semana se ha confirmado la importancia de ese soporte que tenemos ahí entre los máximos pre-COVID y el 28.800 aproximadamente, desde donde el mercado ha rebotado. Y ahora justamente nos situamos en la parte de arriba de la banda de Bollinger. Por tanto, efectivamente, ese rango aproximadamente 1.500 puntos está funcionando muy bien. El mercado ha hecho suelo y lo que esto nos indica es que parece ser que a igualdad de noticias el Dow Jones parece bastante consolidado por encima de esos niveles. Problemas y ventajas. Uno de los principales problemas, como os digo, para la semana, que indica más bien hacia una pequeña corrección a lo largo de estos días de la semana, que quedan fundamentalmente es que estamos ya en la parte superior y esto nos podría llevar tal vez a un pequeño recorte. El estrechamiento de las bandas de Bollinger también nos indica un gran movimiento que va a venir. Como sabéis, esto siempre es dudoso hacia dónde va a venir ese movimiento. Podría ser un movimiento que anticipa un fin de año alcista o bajista. Sinceramente, los datos macros siguen siendo malos. Las probabilidades son más hacia abajo que hacia arriba. Aunque yo os digo, el 29.000, 28.800 parece difícil de ser roto a menos que no haya algo verdaderamente, vamos a decirlo así, gordo, ¿no? A lo largo de estas semanas. A nivel semanal veis que este rebote es un pequeño rebote dentro de este canal bajista que el mercado está haciendo y las medias móviles no dan señales alcistas, empiezan a darlas en el nivel del corto plazo. El Nasdaq, fijaros, si nos fijamos en el nivel semanal, el índice tecnológico se ha acercado muchísimo a los máximos pre-COVID sin llegarlo a alcanzar. Esto es un poco lo que hemos anticipado estas semanas y parece que le queda un poquito a la tecnología, sobre todo porque la subida de tipos pues les afecta más a ellos. ¿Veis ahí este rebotillo? A nivel diario también sigue un poquito peor. ¿Qué hemos visto a lo largo de la semana? Pues un comportamiento muy dispar. Había valores que habían quedado muy atrás, como por ejemplo Carnival, que había sufrido una absoluta sangría, ¿no? Tal vez un poquito injustificada. Veis ahí cómo el valor llegó incluso a los, pues eso, básicamente a los $6 y ha rebotado fuertemente por encima de los 8, ¿no? Incluso en algún momento dado, incluso más arriba. Entonces sí que ha habido este rebote bastante curioso en algunos valores que habían sido castigados, especialmente aquellos relacionados con el consumo. Los tipos de interés nos muestran el camino, es decir, las inflaciones siguen al alza, los tipos de interés pues, siguen en el 4, han superado la barrera del 4 y pico y se encaminan, como ya hemos hablado muchas veces, hacia niveles no vistos desde hace 15 años en Europa y probablemente estemos ante una situación bastante compleja en el ámbito americano también. No hay que descartar niveles pues, en torno a 5 o 5 ya. En ese sentido, ¿es previsible un gran rebote de la bolsa? Previsiblemente no. Lo normal es que esta situación de rebote, si se consolidan los niveles mínimos, ese 29.000 en el Dow Jones, ese 9.700 en el Nasdaq, continúe. Cuando uno se va a las bolsas europeas, al IBEX, pues hombre, hemos hablado muchas veces de la importancia de esos niveles mínimos de 7.200, el mercado los ha tocado y ha rebotado bien, pero eso no quiere decir que el mercado esté ni mucho menos fuerte. A nivel diario, como vemos aquí, pues es previsible que si el mercado consolida estos niveles, las medias móviles a corto entren en largo, estrechamiento de medias móviles, pues gran movimiento de cara al fin de año. Yo ahora mismo creo que hay más posibilidades en el IBEX, que se vaya arriba que abajo por los niveles valorativos, pero hay que tener una cierta precaución. Mercado de las cripto, verdaderamente, y me vais a permitir, aburrido. Esto rara vez se dice, pero efectivamente vemos cómo el mercado consolida niveles por debajo de 20.000, en el entorno de 20.000, bastante aburrida. Fijaos como en la semana prácticamente el mercado se ha movido en un rango de $500. Esto es malo para las criptos porque de alguna manera viven de esa volatilidad de los índices de las criptos y atraen un perfil de inversor con mayor orientación al riesgo. A lo largo de la semana, lógicamente, vamos a seguir muy atentos también a la evolución del euro dólar.
empieza a haber ahí una cierta discrepancia sobre lo que podría llegar a pasar en el medio y largo plazo entre los analistas. El euro tras tocar mínimos se ha vuelto a aproximar a la paridad contra el dólar y es posible que veamos un pequeño rebote del euro, ¿no? Porque ahora mismo parece posible que el siguiente movimiento de subida de tipos lo haga el euro. En cualquier caso, hay que mantener posiciones. Ser muy prudentes, ser muy exigentes con las posiciones largas, aprovechar valores que están en mínimos previos a COVID o niveles similares a los mínimos de marzo de 2020, pues no me parece mal. La bolsa española está al lado de un soporte que es 7.200, muy importante, muy por debajo de los máximos pre-COVID. Por tanto, son puntos de entrada para un inversor a largo plazo, pero son puntos que nos podemos llevar un revolcón si las bandas de Bollinger anticipan un fin de año bajista. Por tanto, comprar sí, con cabeza, siendo prudentes, sabiendo que se ha consolidado un suelo muy importante en la bolsa americana, pero también sabiendo que los datos no acompañan. Así que nada, mucha precaución.